Vamos a darle la bienvenida a Ernesto Piedras. Él es el presidente y director general de DECIU, una compañía que afortunadamente se ocupa de tenernos al día con todos los datos de lo que está pasando en el mercado mexicano de telecomunicaciones. Y Ernesto, como siempre, muy puntual y ya activo ahí. Ya lo interrumpimos con el café. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Me escuchan bien aquí, verdad? Sí, muy bien. Muchas gracias por la puntualidad. Perfectamente. Nada más déjame, no quiero contradecirte mucho, pero interrumpirme no. Voy a seguir tomando café en casa de DCIU. Saluda a todos con el café. Muchísimas gracias por esta invitación. Digital Forum es de mis espacios favoritos en todo el año. InfoChannel son mis amigos por décadas. Entonces, decir que me siento bien recibido también es una falsedad. Yo soy de casa y feliz de estar aquí con todos en cada uno de estos eventos. Si me permites, voy a subir un PowerPoint que te voy a dejar para que luego compartas con todos los asistentes. Algunas láminas las pasaré rápido, o sea, ojalá sean de utilidad y pues vamos por ellas. Permíteme un Por favor, segundo. Ernesto, bienvenido. Gracias. Aquí estamos, ¿verdad? ¿La pueden ver bien? Solo falta ponerla en el modo de presentación, Ernesto. Por favor. A ver, déjame. En la parte inferior, ahí está. ¿Ya se ve? Aún no. Es que yo en la mía sí la veo. Permíteme, ¿La logran ver ahí? Ahí ya la tenemos. Perfecto. Todavía, si puedes cambiarle el formato, Ernesto, sería a tu izquierda. Ahí la cuarta opción de donde le diste el modo de presentación. A ver, algún truquito me está haciendo aquí porque yo en mi pantalla la veo bien. Sí, es esta en modo de presentación. Creo que ya sé qué voy a hacer, permítame. Voy a salir de compartir. Que lo hago en mi pantalla, perdón, una disculpa a todos, en verdad. No te preocupes, si gustas podemos comenzar con ese formato y sin ningún contratiempo. Bueno, si me dan la oportunidad, para no consumir más el tiempo de esta presentación, bueno, ahí está mi correo electrónico, cuentas de Twitter, bienvenido a sus comunicaciones, quien quiera que lo subamos a nuestras distribuciones, encantado, así lo haremos y permítanme. Bueno, tú ya nos presentaste, somos una consultoría que el próximo mes cortaremos el pastel de 20 años. Cubrimos aproximadamente 24 países en América Latina, España, Portugal, Estados Unidos y Canadá. Y nacimos con un DNA de telecomunicaciones y nos movimos muy rápidamente a TICs y sus servicios y videojuegos y temas de mercado y regulatorios. Ustedes nos conocen. Lo primero que quiero recordarnos a todos es que hoy podemos en justo derecho denominarnos el Homo Telecom. Somos
el ser humano de la conectividad remota. Si lo pongo en números, ese comentario, fíjense cómo a los precios de 1991, en términos nominales, en México una persona en promedio gastábamos 111 pesos y hoy gastamos casi 8,500 pesos en conectividad únicamente. No estoy considerando ahí la compra de equipos. Claro, me podrían decir, Ernesto, pero ¿qué era conectividad en aquellos años? Pues era una línea fija, otra caso para fax. Claro que había satélites, claro que había transmisión de datos, pero no lo teníamos a la mano en la casa ni en los bolsillos como hoy lo hacemos. Y hoy tenemos dispositivos inteligentes, la casa, el automóvil, los lentes, los teléfonos, los relojes, y así me podría seguir. Y ahora que estamos entrando a la era de 5G, esa inteligencia ya le llamamos y la redondeamos como el Internet de las cosas. Y esto no tiene freno ni reversa, no vamos a parar. La evolución tecnológica, la adopción tecnológica, afortunadamente, luce ser incesante y pues ahí vamos. Todos la tenemos por igual, no tanto. De hecho, tecnologías de generaciones pasadas como las fijas, si ustedes ven en esta lámina de niveles socioeconómicos, por ejemplo, la telefonía fija, pues casi no penetraba en hogares de nivel socioeconómico bajo. ¿La están viendo esta lámina o no? La de niveles socioeconómicos. Hola, hola. Sí lo estamos viendo. Sí lo estamos viendo. Ah, sí lo están viendo, perfectamente. Ok. Perdón, es que alguien me escribió diciendo que no la veían. Telefonía fija, fíjense cómo en los niveles socioeconómicos bajos, el D y el E, pues penetraba escasamente en un 17%, pero si vemos telefonía móvil, la columna azul claro está en un 93%. Prácticamente todos los hogares en todos los niveles tienen una línea móvil. Internet móvil lo mismo respecto al fijo. Entonces esto nos da una ventana de oportunidad de negocio, de entrar a los bolsillos de todas las personas en los smartphones, a los hogares, a las pymes y también a las empresas grandes y a los niveles socioeconómicos más altos de la sociedad. Entonces, casi podemos decir que la tecnología contemporánea, ya me rehúso a llamarle nuevas tecnologías, ya llevamos décadas coexistiendo y usándola intensivamente. Las tecnologías contemporáneas y por venir tienen un carácter marcadamente democrático. Si lo vemos a nivel de unidades económicas. Ernesto, disculpa por interrumpirte. Lo que pasa es que no estamos viendo el avance de tu presentación. Seguimos en la página de inicio. Sí, déjame entonces, Ahí ya está el avance. ¿Ahí ya la ven? Sí. Perfecto. La anterior que les comentaba era esta, niveles socioeconómicos, para que la identifiquen cuando la quieran revisar. Y ahora está aquí la de unidades económicas. Otra vez, vemos que las denominadas por el INEGI como grandes o corporativos, le decimos en la industria, pues tienen adopción y penetración cercana al 100%. Algunas no lo tendrán por la naturaleza de su operación, pero estoy seguro que si son grandes, sus aspectos contables y financieros y de manejos de inventarios lo deben usar. Pero en cambio, si vamos a las micro, vemos todavía que hay una baja penetración, menos de 1 de cada 5 tiene un equipamiento suficiente, y lo mismo con la conectividad. Entonces, hay mucho trabajo por hacer, sobre todo en la base de la pirámide. Pequeñas ya se equipan, son básicamente las micro, pero las micro hacen prácticamente el 94% del total de unidades económicas
en el país. Brecha digital, no entro mucho al detalle, es otra forma de ver lo que acabamos de comentar, una brecha entre estados de la República, lo vemos en niveles socioeconómicos, lo vemos en unidades económicas, lo vemos en hogares, lo vemos en estados, y claramente los estados con mayor poder adquisitivo, Ciudad de México, Baja California, Nuevo León, Querétaro, etcétera, tenemos mayor penetración de servicios, que no significa que el trabajo y esfuerzo de industria ahí ya terminó, porque hay una actualización tecnológica, una expansión de los anchos de banda que vamos requiriendo, pero son diferentes sus necesidades a los estados representados a la derecha, como algunos del sureste, como Tlaxcala, como Guerrero, que siguen padeciendo bajas penetraciones. Si lo vemos en términos de mapas, algunas veces se ha dicho que existen los dos Méxicos. Aquí identificamos al menos 4 Méxicos si los caracterizamos por su conectividad. Pero vamos avanzando y avanzando muy rápido. Al día de hoy, al cierre del primer semestre y con la proyección para el resto del año, encontramos que hay 134 millones, de líneas móviles, es decir, hay más líneas que habitantes en el país, debemos ser aproximadamente 129 millones. De las 134, 127 son teléfonos inteligentes, que ya hablaré un poco más de ellos adelante. Líneas de pago, 110 millones. Somos un país eminentemente de prepago, 82% es prepago, 18% es pospago. Y así ustedes ven este ecosistema del consumidor telecom, creciendo mucho las suscripciones de paga. Este es un año de impulso para esas suscripciones, siempre lo es así cuando hay un mundial de fútbol. Servicios de video en demanda, ya hay 32.3 millones de usuarios de estas plataformas. Esto es por video, también lo hay mucho por audio. 64 millones de videojugadores. El comercio electrónico cada vez intensificándose más. Esta pandemia, nunca voy a hablar bien de ella, pero algo que nos ha representado es que se convirtió en una suerte de empujón digital. Nos hizo equiparnos mejor, nos hizo expandir nuestros anchos de banda, nos hizo contratar más conectividad en el país para todos. Entonces, esta es tan solo una fotografía y casi 90 millones de internautas, de acuerdo con el último estudio que presentamos hace poco en el Senado y que elaboramos para la Asociación de Internet MX. Vamos a entrar, si me permiten, un poco a pasear en las telecomunicaciones de México. Es un sector muy transversal, no me detengo mucho, siempre decimos, crece varias veces lo que lo hace la economía en su conjunto. Ahí les dejo la distribución de los ingresos por quien tuviera interés en revisarla, pero vámonos a ver más bien los dispositivos y las conexiones. Como les decía, ya hay más líneas que personas en el país. 103.8 es la teledensidad. En países como Argentina, por ejemplo, con teledensidades de 150, 160%, o sea, hay 16 líneas por cada 10 habitantes allá, y ellos llegaron a esa teledensidad tan elevada hace mucho. No significa que sean países que están necesariamente mejor. La razón por la que allá tuvieron o tienen esa duplicidad de líneas es porque no tienen una regulación eficiente que obligue a que todos los precios entre todos los operadores sean similares, como lo tenemos aquí. Aquí si hablamos entre diferentes operadores, no nos cobran más o menos. Entonces, por eso somos de dispositivos de un solo SIM y allá suelen tenerlo en la mayoría de los casos de 2 SIMs. Así está la representación de la teledensidad en Latinoamérica. Nosotros recientemente habiendo rebasado el 100%.
regiones como parte de Centroamérica, parte de Sudamérica todavía abajo del 100 y otras arriba del 100. Aquí está, como les decía, 82%, si vemos la columna de la derecha, 82.5% es prepago, el 17.5%, 18% es pospago. ¿Cómo se divide entre operadores? Para que sepan ustedes por dónde canalizar, por dónde contratar sus envíos de mensajes cortos de carácter comercial, etcétera. Telcel, el preponderante, según el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con 60.7%, sigue siendo por mucho el de mayor penetración. Telefónica, que llegó a tener 24 millones de líneas, viene poco a poco a la baja, ya va en 17.9% del total de las líneas, y quien está siendo uno de los grandes ganadores es AT&T, con esquemas comerciales atractivos, disruptivos, provocó hace unos años que bajaran los precios y a la fecha se ubica en 15.4%. Llama la atención este esquema de comercialización de tráfico de voz y datos que son los operadores móviles virtuales, MVNOs por sus siglas en inglés, que de haber estado varios años estancados en la vecindad del 1.4, 1.5%, hace 2,5 años emprendieron el ascenso y hoy se ubican ya con 6% del total de las líneas. Vemos líneas como las que promueve Walmart, como por supuesto las de Oxxo, que es uno de los principales puntos de recarga en el país, Electra, varias en general que están resultando atractivas para este mercado móvil, y pues ahí está su 6% de peso en ese mercado. ¿Cuánto consumimos en promedio? El promedio es de 138 pesos, el ARPU que llamamos en la industria, con marcadas diferencias. Telcel 166, AT&T 141 pesos, se ubican por arriba del promedio. Mientras que, por ejemplo, Movistar, entre los operadores establecidos, únicamente genera 63 pesos. O sea, el perfil del usuario que está sobre la red de Telefónica, que ahora ya está sobre la red de AT&T, únicamente consume casi un tercio o un 40% del ARPU promedio del mercado, mientras que los usuarios de Telcel y de AT&T son más intensivos en consumo. El consumo de datos, vean esto cómo llama la atención, viene al alza. Y ahora comentaremos por qué. Si me voy poquitos años hacia atrás, consumíamos 1 giga, 2 gigas, y hoy, a la mitad de este año, estamos consumiendo 5.3 gigas. ¿Sí? Se ha expandido muy notoriamente y sigue al alza. Para ponerlo en perspectiva internacional, Chile consume 7, Corea 33 gigas al mes y Finlandia arriba de los 70, pero son estructuras socioeconómicas diferentes las de Corea y Finlandia. Chile sí es un referente mucho más cercano, y en nuestra estimación en The CIU afirmamos que hacia el cierre del año, principios del próximo, estaremos ya tocando ese nivel de 7 gigas. Pero ¿qué es lo que impulsa el consumo de datos al alza? Recuerden que un par de veces he dicho que 82% del mercado es de prepago en México, y los usuarios de prepago solían no navegar móvil, porque si le recargaban, la recarga promedio solía ser de 50 pesos, 50 pesos temían que con esa recarga y si navegaban para leer un periódico, para descargar o escuchar una canción, se les pudiera agotar el crédito. Pero hoy con 10 pesos navegan ilimitadamente un día o dos, y entonces
hoy somos el total de esas 126 millones de líneas que corren sobre smartphones que mencionábamos hace unos minutos, los que estamos navegando para hacer e-commerce, m-commerce, mobile commerce, para pedir la pizza, para pedir el Uber, para escuchar música, para ver video, leer noticias, trabajar, estudiar, entretenimiento o lo que queramos. Entonces, continuará al alza este uso de los datos. O sea, no solo más conectividad, sino mayor intensidad en el uso de esa conectividad. ¿Cuánto representan esos smartphones? Ya son casi el 95% del total de parque de líneas. Solo 5.4% de los equipos son feature phones, son esos equipos básicos mayormente dedicados a voz, y prevemos en el grupo que se quede un parque de 3 a 4% del mercado como feature phones. Alguien diría, ¿quién compraría hoy un feature phone? Casi nadie. Pero en las encuestas, en los sondeos de mercado, frecuentemente escuchamos que nos dicen, este feature phone lo traigo en la guantera del auto y siempre trae crédito y siempre tiene la batería activa. O me sirve muy bien cuando hablo desde el rancho o en carretera se escucha muy bien. Por las razones que sean, persisten los feature phones. Y si nos vamos a marcas, vean lo que está pasando en el mercado. Claramente la marca predominante desde hace varios años es Samsung, si bien en los últimos 3 años ha perdido 4 puntos porcentuales y sigue a la baja, cosa que llama mucho la atención. Le hemos llamado así en diferentes materiales distribuidos. Es una reconfiguración del mercado de smartphones. ¿Por qué? Este es el parque de equipos operando ahí afuera, no son las ventas trimestrales. Si viéramos las ventas trimestrales, quien estaría en primer lugar es Motorola. Viene con un impulso muy dinámico al alza, ganándole a Samsung, que se ubica en el segundo. Pero, ¿qué es esta reconfiguración? LG, que aquí todavía aparece en el mercado, anunció hace casi 2 años que se salía del mercado y hoy se dedica a electrodomésticos y a otras líneas de negocio diferentes a los equipos celulares. Entonces, ese 3.4 terminará siendo 0 en pocos trimestres. Algo similar está pasando con Huawei, que por los conflictos geopolíticos de Estados Unidos y China, por la guerra de Trump vía Google en contra de los dispositivos de Huawei, un Huawei que tenía casi el 20% del mercado, hoy tiene 11.3, permanece hasta, pero ya con un desplazamiento de nuevos equipos muy limitado. 20% que tenía Huawei, 15% que tenía LG, estamos hablando de que 1/3 del mercado, más de 1/3, 35%, se está yendo a otras marcas. ¿Cuáles principalmente? Está entrando una batería de marcas novedosas como Xiaomi, como Oppo, como Vivo, marcas novedosas para el mercado mexicano, pero que en latitudes como Europa, como Sudamérica, tienen muy buena huella desde hace algunos años. Entonces, es previsible que no solo Motorola saque partido de esta reconfiguración del mercado, sino varias de estas nuevas marcas que coincide que son chinas, pero con muy buena estética, tecnología de vanguardia y precios muy competitivos, se apropien de esa parte de la rebanada del pastel, más la que Samsung vaya dejando de tener en trimestres por venir. Y por gamas me interesa mucho llamarles la atención de esto. Previo a la pandemia, tal vez un poquito más de tiempo, México se caracterizaba por ser un país de gama baja. 66% del mercado eran equipos de gama baja, o sea, batería de capacidad limitada, pocos megapíxeles, baja resolución, batería, procesador subóptimo,
etcétera, y pues derivado del poder adquisitivo era para lo que alcanzaba 66% y hoy es 24.7%. O sea, dio un bajón la gama baja y el gran ganador aquí fue sobre todo la gama media e incluso la gama alta. ¿Qué ha pasado? Si hemos estado en pandemia, sin empleo, mucha gente, con ingresos recortados, mucha gente, pero lo que nos ha dejado este empujón digital es la evidencia contundente de la importancia de la conectividad móvil. Hoy estos dispositivos inteligentes son el artefacto con el que encendemos las luces de la casa, ponemos música, vemos video, trabajamos, estudiamos, navegamos, y hoy en las encuestas, que no traigo aquí esas cifras, pero encantado las pueden consultar en nuestra página, la gente percibe ya la importancia entre los 5 principales atributos de los equipos del procesador. Por ejemplo, precio es un factor importante, color está siendo un determinante importante también, pero mencionan ya el procesador. No saben si es Snapdragon de 8ª generación o qué serie de procesador es, pero saben que hay algo ahí adentro que es muy importante, que es el procesador, porque les da el mejor desempeño a la hora de navegar, y entonces dicen, voy a hacer un esfuerzo presupuestal, voy a meter más abajo la mano en el bolsillo para sacar más pesos y comprar mejores equipos, y esto en beneficio de la gama media, sobre todo alta también. Entonces nos estamos deschatarrizando. Aquí una iniciativa que abogamos junto con la industria hacia el gobierno y la autoridad fiscal, es decir, oye, si esto está siendo tan importante para la población, si esto está sucediendo por la vía del mercado, ¿qué pasaría si tú le dieras una ayudadita fiscal y bajaras tus gravámenes, le quitaras el IEPS? Hay países como Colombia que en algunos días no se paga el IVA o se paga solo una fracción del IVA. Modelos hay varios que no le restarían ingresos al gobierno, porque aunque sea una tasa menor, se van a vender más y sería una suerte de elasticidad del precio por la vía fiscal. En eso estamos ayudándonos con el gobierno, con la industria para argumentar. Vamos a ver ahora la perspectiva de conectividad fija y móvil. ¿Cómo estamos? Estamos muy por debajo de la OCDE. 19 suscripciones por cada 100 habitantes, mientras que el promedio es de 34.4, y países como Suiza, que insisto, sus estructuras socioeconómicas, sus geografías son muy diferentes, pues están sobre el 48. O sea, ya la mitad de los hogares tienen una conexión de banda ancha fija, y aquí solo el 19. ¿Por qué compararnos con la OCDE? De repente hay gente que dice, sí, pero nos estás comparando con unas grandes ligas. Es la comparación que toca. Es la liga en la que jugamos, decidimos como país afiliarnos. Con países de la OCDE intercambiamos más del 90% de insumos, recursos financieros, capital humano, información, etcétera. O sea, nuestros competidores a la hora de hacer lo que ustedes hacen y lo que nosotros hacemos son estos países. Entonces, sostengo que sí es un comparativo razonable. Por tipo de tecnología, aquí se los dejo ilustrado, cómo están estas tecnologías penetradas entre la fibra óptica, DSL, cable. México vemos que principalmente es de fibra óptica y cable que penetra la mayor parte de la conectividad fija en México, según cifras al cierre del año pasado. Si lo mapeáramos, vemos otra vez los diferentes Méxicos que hemos venido refiriendo aquí en la presentación. Aquí está la cobertura por nivel municipal, entonces identificamos ahí los municipios de menor penetración.
Si no hay penetraciones por factores objetivos, o sea, falta del poder adquisitivo, topografía compleja o dificultades de algún tipo. Siempre decimos, es a la vez una oportunidad de negocio, porque hoy vemos que la conectividad que la consigna nuestra Constitución como un derecho básico del ciudadano, la conectividad no es ya un derecho básico para el ciudadano. Entonces, sí será muy importante el esfuerzo colectivo de gobierno, industria, academia, consultoría, etcétera, para pintar de verde, pero muy oscuro este mapa. Lo mismo en la cobertura de internet fijo que aquí vemos en otros tonos, con diferentes contrastes. Cobertura 3G o 4G a nivel municipal. Aquí la estamos viendo y todavía no tenemos las cifras de los recientes lanzamientos de 5G. Hay un ejercicio que hacemos que en estricto sentido podría no ser válido, pero calcular qué grado de generación celular tenemos en México y seguimos siendo un país 3.6G. Ni siquiera llegamos a ser un país 4G. Como vemos aquí, hay varias zonas todavía en 3G únicamente, sin 4G. Cuando ya estamos entrando a 5G, pero como ustedes saben, tanto como yo, esa denominación de leapfrogging representa que podemos ser un país que si estamos en 3.6G, pasemos a 5G sin necesariamente esperar a llenar la plana de 4G. Y bienvenidas todas, pero podemos hacer ese salto en ese tipo de conectividad. Banda ancha móvil y fija, aquí tenemos la evolución, se las dejo para sus archivos, para que pudiera resultar útil para ustedes, pero vemos como 105.8 accesos son de banda ancha móvil en el país y 24.1 son fijas. Claro, los móviles solemos llamarles PCS, Personal Communication System, son 105.8, pero que en lo principal nos dan conectividad individual y se aproxima a las cifras de la población total. Mientras que una línea fija, si estas fueran de hogares, que aquí van mezcladas entre hogares e industria, si fueran hogares, cada hogar en México, de acuerdo con el censo del INEGI, tiene 3.8 habitantes. Entonces habría que multiplicar este 24 por 3.8 y nos daría el número de usuarios. Estas son conexiones. El primer año de la pandemia crecimos en banda ancha fija muchísimo. Insisto, no quiero hablar bien de la pandemia, pero sí refiero de nuevo, fue un empujón digital que nos hizo conectarnos más, que nos hizo conectarnos mejor en el país y sobre todo sobre redes fijas, porque ese tráfico que teníamos en la calle nos lo trajimos a las casas. El tráfico celular de voz y datos se convirtió en tráfico de Wi-Fi, que es un tráfico fijo, inalámbrico en los hogares y en las empresas. Un poco repetir lo que ya decíamos, la perspectiva de las gamas, cuánto la gama baja se considera de 3,000 pesos. Esta es una definición que va cambiando en el tiempo. La media alta de 10,000 pesos, sabemos que hoy con 6,000, 7,000 pesos ya podemos adquirir un equipo inteligente muy potente que puede confrontar o competir frontalmente con equipos de gama alta, mientras que los premium llegan a costar hasta 50,000 pesos o más, como esos doblables que siguen presentando, que por cierto representan escasamente 0.3% del mercado. O sea, son premium, son de lujo,
son muy atractivos, son voluminosos, dicen unos, pesados, dicen otros. ¿Para qué querríamos uno de esos? Cada quien tomamos nuestras decisiones en función de utilidad y poder adquisitivo, pero representan solo el 0.3% del mercado. Lo que es muy interesante y publicamos recientemente es esta métrica en donde nosotros, cuando hablamos de los smartphones, pensamos que estamos metiendo mucha presión en las redes móviles y lo hacemos, ya dijimos, ya navegamos más de 5 gigas al mes y cada vez más, pero en realidad es 9 veces más, 8 veces más que metemos presión a las redes fijas, porque no nos la pasamos a la intemperie la mayor parte del tiempo. Entonces, cuando entramos en ambientes Wi-Fi, la inteligencia de los equipos se switchea a correr sobre esas redes. Entonces, el promedio mensual de consumo de datos en móviles es, con una muestra de smartphones que tuvimos, de 4.945 gigas al mes sobre red celular, pero sobre redes fijas en Wi-Fi de 40 gigas al mes. Entonces, ojo que son más bien esas las redes que estamos usando. Esto es repetitivo de la ilustración anterior, entonces en beneficio del tiempo no me detengo mucho. ¿Para qué los estamos usando? Actividades de comunicación, mensajería instantánea y redes sociales. Por supuesto que difícil es hoy dejar de ver nuestro WhatsApp o la plataforma de mensajería que usemos, y luego viene seguida, según nuestras encuestas, de actividades de esparcimiento, música y audio. Siempre digo, ¿quién ha comprado un aparato receptor de radio en los últimos 15 años? Muy difícil encontrar a alguien que diga sí. ¿Quién ha comprado una cámara fotográfica, etcétera? Pues es que el smartphone se ha convertido en ese dispositivo integral en donde jugamos, tomamos fotos, video, entretenimiento, música, audio, etcétera. Y esta, pues ya la habíamos visto, es la foto global del ecosistema del consumidor mexicano. ¿Cambia? Sí. La hemos venido generando esta gráfica por aproximadamente 2 años y viene cambiando mucho. Las líneas siguen creciendo a pesar de que hay más líneas que personas. Los smartphones cada vez son más, cada vez, como ilustré, son de mejor calidad. Los internautas, pues la aspiración es que seamos el 100% de la población y vamos en muy, muy buena ruta. Jugar no es cosa de niños, decimos siempre. Los gamers solían ser generaciones muy jóvenes, pero hoy vemos a la gente de edad avanzada con su tableta permanentemente o con su smartphone jugando lo que quieran jugar, pero ahí están. Entonces, niños, gente madura, gente de edad avanzada, gamers, la TV de paga, por más que la neguemos, sigue siendo un servicio muy, muy importante. Los de streaming vienen al alza, pero todavía no alcanzan penetraciones tan elevadas. Y aquí no está ilustrado, pero la TV abierta sigue siendo una plataforma. La radiodifusión, pues la usamos todos. Aunque pongamos música de plataforma en el auto, de repente todos tenemos afiliación a 1, 2 o 3 noticiarios o programas en la radio para nuestros periodos en tránsito. Entonces vemos películas, escuchamos música, hacemos cada vez más comercio electrónico, cada vez más comercio remoto, y bueno, pues esta es la perspectiva de la conectividad en México. Nuevamente, muchas gracias, y entiendo que tenemos unos minutos para comentar y recibir preguntas o lo que ustedes quisieran.
Así es, Ernesto. Muchas gracias por todos los datos que compartiste. Y de hecho, una petición, si tienes la primera lámina, por favor, para ver los datos de la penetración de líneas móviles en México. Esa es una de las que no se alcanzaron a visualizar. Si puedes, Claro, voy para allá. A ver, aquí está. Justo, esta, esa es. Aquí está. Esto es por niveles socioeconómicos. Como ustedes saben, es una medición mercadológica que clasifica de la A a la E. AB es el 7% de la población. No es exacto lo que voy a decir, pero podríamos hacer una analogía entre que AB sea la clase alta, C fuera la clase media y DE la clase baja, dicho en otros términos. Entonces, mi argumento era que como columnas como la de telefonía móvil, por ejemplo, la de smartphone, si ustedes la ven, internet móvil, penetran prácticamente de manera vertical, no tiene las brechas que sí vemos, por ejemplo, en telefonía fija, en la columna roja. Prácticamente todos los hogares de nivel socioeconómico alto con una línea fija, pero en la baja solo el 17%. Solo una de cada 7 casas tiene una. Ahí el factor para no tenerlo es múltiple, pero principalmente poder adquisitivo y no contar con infraestructura de casa pasada para conectar una línea telefónica fija. Mientras que en el 81%, en los niveles AB, podríamos preguntarnos, pero si esos hogares tienen el poder adquisitivo, ¿por qué no contratan una línea? Porque deben ser ese 19% los niveles socioeconómicos altos de parejas millennials, ¿sí? Esas parejas ya no están contratando líneas fijas. Varios de ustedes que me están escuchando han de decir, yo tampoco tengo una línea fija. Varias veces me dicen, la tengo pero no la uso. El otro día alguien me dijo en otra presentación, me decía, hay en casa una línea fija, un teléfono fijo y ya no me acuerdo ni en dónde está conectado. O sea, ha entrado mucho en desuso, pero no está muerto. O sea, la infraestructura fija soporta la operación móvil. Realmente la transmisión de voz y datos celular que hacemos es desde nuestro dispositivo hacia la torre y antena más cercana, que normalmente está a 500 metros de distancia, pero de ahí se baja y corre por fibra, o sea, por red fija. Pero como usuarios finales son estas, y por eso argumentaba que tecnologías contemporáneas tienden a ser más bien tener un carácter democrático que llega a todos. Por eso el gobierno le llama Internet para todos, por eso la Constitución dice es un derecho básico y en fin, ahí los tenemos en uso intensivo. Sí, Ernesto, y justo ahora que tocas este tema de las iniciativas públicas, el anuncio que se hizo la semana anterior de la entrada de CFE con una oferta de servicios, ¿qué crees que vaya a aportar al mercado en el mediano plazo? Mira, normalmente decimos en el análisis de mercado que mientras más jugadores, mejor. Entonces, como punto de principio, decir bienvenida a la inmersión de CFE Telecom, cuyos servicios corren sobre la red de Altán. La única advertencia que sí haríamos es, por favor, no distorsionen el mercado. Hay operadores que han invertido por años, por décadas, que están trabajando para avanzar en la cobertura, que por cierto no es pésima, o sea, prácticamente toda la población en México estamos iluminados por la señal de la red móvil. Entonces, bienvenidos, nada más que sea a tarifas de mercado que compitan, que hagan mejores esfuerzos por llevar mejores servicios a precios más accesibles
pero que no se vaya a convertir en un elemento de distorsión para que limite los incentivos de inversión de los otros jugadores. Yo creo y afirmamos aquí en el grupo que vivimos en una época en donde la competencia se debe dar por la vía de las inversiones, que gane mercado quien más y mejor invierta. Esperemos que sí, Ernesto. Y hay una pregunta en particular sobre la base instalada de equipos. Tu opinión sobre cómo utilizarlos para que no se conviertan en un problema ecológico una vez que comience el recambio hacia modelos más actuales. Qué importante es ese comentario de los 126 millones de smartphones que les refería. 30 millones aproximadamente son reemplazados cada año. Y esa pregunta es muy importante porque vienen con componentes que si no son bien manejados pueden ser sumamente nocivos. Su degeneración tardaría miles de años. Entonces es muy importante fijar también una política, y hay muchos ejemplos muy exitosos. El Reino Unido, por supuesto, otros países de Europa continental, el mismo Estados Unidos. Si ustedes se dan cuenta, es muy común allá, aquí no. Lo explico por qué. Que entras a un establecimiento comercial, por ejemplo Best Buy, y están estos buzones en donde depositas los equipos de desecho. Entonces, prácticas tan sencillas como esas pueden funcionar y deberíamos ya tenerlas en marcha en México. Insisto, son 30 millones. Pero ¿por qué decía que aquí los buzones no son tan usados como en otros países? Porque equipos que en otros países se desechan, aquí siguen en uso. Aquí decimos que tienen una segunda y tercera vida. Ejemplo, muchos de ustedes terminan su periodo de uso del equipo y en vez de desecharlo, lo dejan unos días en el buró y luego se lo regalan a uno de los hijos, de los sobrinos, de gente conocida que trabaja con nosotros, etcétera, y cobra una segunda vida. Muy probablemente la primera vida fue de pospago, fue de contrato, la segunda ya es de recarga, o sea, de prepago, y luego hay mucha venta de equipos en mercados sobre ruedas, en tiendas, en establecimientos de préstamo prendario, o sea, casas de empeño, que hay más de 10,000 en el país. Lo que más se están vendiendo ya no son, o empeñando, ya no son joyas, ya no son muebles, ya no son autos, son equipos celulares y videojuegos. Entonces, sí, muy importante. Por eso redondeo aquí, si me permites, mi comentario diciendo, necesitamos una política de conectividad, que fue el nombre que propusiste para esta presentación, una política de conectividad integral. Yo mencioné, oigan, una política fiscal que ayude a conectarnos más, que ayude a que todos tengamos buenas capacidades de conexión, pero también que contemple estos temas ecológicos y de equidad y de productividad. Sí, Ernesto, pues como siempre, un gusto y un agradecimiento enorme que hayas colaborado con nosotros en esta edición de Digital Forum, y doblemente te vamos a agradecer si nos facilitas la presentación para compartirla con los interesados. Pero encantado, y ahí van los datos, y como siempre, muchísimas gracias. Que continúe espléndidamente esta sesión. Muchas gracias a Ernesto Piedras y también a DECIU por su participación en Digital Forum.